Abel Ruiz and Coach Santi Denia representing Spain. Kindly note that we do have translations, so please wait until the translations have been complete before asking your next question. All right, let's start over here. Yeah. Hola, Ignacio Camacho de Diario AS. Santi, el otro día el seleccionador de Ucrania dijo que el viaje que había hecho desde Cluj a Bucarest le había impedido preparar bien el partido. Quería saber si este viaje desde Bucarest a Batumi ha influido mucho en vuestros planes de la preparación, del descanso, de si os preocupa. Buenas tardes. Una vez que sabíamos todo el calendario, sabíamos que si llegabas a la final teníamos que viajar. Y es un calendario que te marca... No oigo nada. ¿Me escuchas? Sí. Hola. Ahora sí. Buenas tardes otra vez. Que te comentaba que es un tema que desde el principio el calendario está marcado. Sabes que si llegas a la final, el grupo que estábamos en Rumanía tenías que hacer el viaje. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos hecho la recuperación de la manera que teníamos prevista y bueno, hoy nos toca hacer el entrenamiento previo al partido y va todo en consecuencia. Es verdad que sabemos que hay menos días de recuperación y que teníamos un viaje, pero está toda la gente trabajando, el cuerpo médico, los fisios están trabajando a tope, los preparadores físicos para llegar en las mejores condiciones mañana. Okay, the other day the Ukrainian coach kind of complained and said that the travel from Cluj to Bucharest could have hurt his team slightly. Are you worried about the travelling that the national team had to do from Bucharest to Batumi? Did they get enough rest and everything? Well, everything is scheduled. We knew what we were up against if we went through to the final. We knew we had to make this trip. We did our recovery session as best as we could, and here we are. We're going to do the pre-match training session. And, well, everybody's working towards that same goal. All the doctors, all the physios in the team, everybody's working on it. So, we kind of bear it in mind. We knew it was going to happen. Muy buenas, José Palacio para la cadena SER. Mi pregunta es para Abel. Abel, tú has competido contra Inglaterra en sub-17, sub-19, ahora vas a competir otra final sub-21 contra Inglaterra. No sé si eso también os ayuda a vosotros a haber conocido a gente de esta generación. Y luego, siendo un torneo en el que Inglaterra no ha encajado ningún gol, no sé si también hay un especial morbo, unas ganas de que gente de la delantera como tú, Sergio, podáis también marcar ese primer gol del torneo, que puede ser el gol del título. Buenas tardes. Sí, bueno, al final conocemos bien a los ingleses, como tú has dicho. Es verdad que creo que hay uno o dos jugadores que han jugado ya contra nosotros en sub-17, ya sea en la Eurocopa o en el Mundial, pero bueno, tenemos experiencias contra la selección de Inglaterra y bueno, esperamos un partido muy disputado. Será un partido difícil seguro, como tú has dicho, pues ellos no han recibido gol aún y sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien y jugar muy bien al fútbol para poder hacerles gol y conseguir este título. Right, you have competed, Abel, against some of the players, or some of the England players of the under-21s. You have competed against them in the under-17, under-19, etc. Could it help somehow, knowing that some of the players in that generation, and also, given the fact that England hasn't conceded any goals, do you have any special motivation towards scoring a goal tomorrow? Well, yeah, we know some of the players well. One or two players have played against us in the under-17, etc. But we have a good deal of experience facing England. We know it's going to be an extremely difficult game tomorrow. They have kept a clean sheet, and we are extremely motivated to see what we can get out of tomorrow. We know we have to play our best football to try and win this tournament.
Hola, Juan Rebelles para Mundo Maldini. La pregunta para Abel es ¿qué significa para ti poder acabar este ciclo sub-21 frente al eterno rival en el que os habéis estado luchando los títulos y poder finalizar con un título, acabar tu ciclo como sub-21? Y para Santi Denia, me gustaría saber qué es lo que más te ha impresionado, te impresiona de esta Inglaterra, si su faceta defensiva para no encajar gol o su facilidad ofensiva, lo que han mostrado durante el torneo. Bueno, al final pues es verdad que es bonito, ¿no? El saber pues que nuestra generación, ¿no? La del 2000, 2001 y con gente también 2002, 2003, pues podemos acabar, ¿no? con la sub-21 como empezó en aquel sub-17, ¿no? Una final contra Inglaterra, pero bueno, sabemos que tenemos que centrarnos en el juego, en el partido en sí, porque va a ser un partido muy difícil, muy disputado. Inglaterra tiene una gran selección y vamos a tener que estar todos muy concentrados y todos a pensar en el mismo objetivo, porque lo que nos va a llevar a ganar el título es el estar todos juntos y el hacer una gran piña para conseguir una victoria que es de todos, que es colectiva. Bueno, no te voy a hablar de ninguna individualidad de Inglaterra, lo que sí tengo que felicitar es al seleccionador, Ali, que ha hecho una gran selección. Ahí están los números. Ha hecho goles, no le han hecho ninguno, está en la final por méritos propios, entonces tiene trabajado el equipo y tengo que felicitarle, ha hecho una gran selección y está haciendo un gran campeonato. Right, we have two questions. One for Abel. What does it mean for you to see one of your great rivals once again after all this under-21 cycle? How does it feel for you to face England once again at the end of your under-21 cycle? Well, it's very nice, of course, for some of the players who started here, you know, players from 2001 and born in 2001, 2002, etc. It would be very nice to end our cycle like that with yet another final against England, like we did in the under-17s. But we need to focus on the game. England has a great team. We know it's going to be a very difficult game tomorrow, and we have to be together, stand together for a common goal and try to get that silverware. And to Santi Denia, what would you say was the most impressive? What would you say was the most impressive thing that England displayed? You know, would you highlight their offensive football or their defense, given the fact that they haven't conceded, etc.? And the coach said, well, I wouldn't like to mention any individualities in the UK, in the England team. I know they have a great team. But I would like to say, to praise the great job that the coach, that my colleague Lee has done, with England. They have done a fantastic tournament. He has done a great job so far. Hola, mister Antonio Muelas, Radio Nacional de España. Ha repetido el mismo equipo en los últimos partidos y, excepto el partido ante Ucrania, más o menos ha sido el mismo equipo, ¿no? Quitando el cambio de Arnau por Víctor. No sé si tienes ya el 11 ideado, lo tienes ya claro o vas a esperar o le estás dando vuelta a alguna posición. Le estamos dando vueltas siempre, son 23 jugadores increíbles y todo depende de que todo el mundo esté al 100% mañana. Entonces, bueno, estamos recuperando a un jugador de hace muy pocas horas que se jugaron, entonces muy pocos días. Entonces, bueno, estamos valorando, estamos recuperando a la gente y el que esté mañana al 100%, pues bueno, pero todos tienen opciones. Well, you've been repeating the same starting lineup, except maybe for at the Ukraine game. Do you think your lineup is clear for tomorrow? Are you considering different players? Well, I always consider different players. I've got 23 great players. I have faith in every single one of them. We've been recovering, because it's only been a few hours since we played the last game, but whoever is 100% tomorrow has a chance of playing, because all of them has chances and options to be in the first 11 tomorrow. Anyone else? Hola, ¿qué tal? Pablo de Marca. Santi, yo te quería preguntar qué significa para el cuerpo técnico y para todos vosotros acabar este ciclo jugando una final, este ciclo de la generación del 2000. Y para Abel, según tengo entendido, creo que mañana vas a ser el jugador español con más partidos en la historia de las categorías inferiores de la selección.
No sé qué significa esto también para ti. Gracias. Mira, Pablo, si te soy sincero, no he pensado en nada, ni el cuerpo técnico ha pensado en nada, si acabar ciclos, si no acabar ciclos. Estamos centrados, en trabajar el partido de mañana, intentar darle todos los detalles de esa selección inglesa y de trabajar en reforzar las cosas que este equipo hace bien y corregir alguna cosilla que siempre nos toca mejorar. Te prometo que no he pensado en eso, solo estamos pensando en el partido de mañana, que es nuestro trabajo. Bueno, al final es verdad que al principio del torneo, no sé si fue en el primer o segundo partido, alguien me dijo esto de que podía ser el jugador con más internacionalidades de las inferiores, pero yo lo único que pensé es, mira, pues si llegamos a la final, que al final es el objetivo colectivo y pues se consigue eso, pues será bueno, ¿no? Porque lo importante era estar en esta final, hemos llegado y feliz de poder estar, de haber cumplido de poder cumplir, ¿no? ese récord, ese hito, como se le llame, pero lo importante es el partido. Ya hemos llegado a la final y lo importante es centrarse en lo que hay que centrarse, que es lo que tenemos que hacer, el juego que tenemos que hacer mañana y conseguir la victoria y llevar la Copa a España. Well, a question for Santi. I don't know if you have really considered what it means for all the technical stuff being at the end of this cycle with the players from 2000. Well, the answer was, to be honest with you, I haven't thought about that. I'm 100% focused on the game tomorrow, working on the little details, trying to improve certain things here and there, so we haven't given any thought to that. We're focusing purely on tomorrow's game. And there's another question to Abel. Do you know that after tomorrow you are going to be the Spanish international player with most games in the history of the Spanish national youth teams? And the reply from Abel, well, yeah, somebody told me that at the beginning of the tournament that I could reach that landmark, if you like. And just I thought, what I think now, that if we get to that final, it's always going to be good for the team. It's going to be good for me too, yeah, but it's good for the team, so I'm happy to do my best for the team, and I'm focusing on the important thing, which is the final tomorrow, the game tomorrow, where we have to play our best football to try and win that cup and bring it back to Spain. All right, we'll do one last question. Hola, el pregunta para los dos. Con las claves por ganar el partido de mañana por España. ¿Quiénes las claves por ganar el partido? Mira, está claro que hay que jugar bien al fútbol y no nos va a dar con jugar muy bien. Hay que hacer casi un partido perfecto, rozar la excelencia, porque ganar a la selección inglesa, que hace las cosas muy bien, tanto en defensa como en ataque, las transiciones, hay que hacer las cosas prácticamente perfectos. Perfecto no se puede hacer un partido, pero prácticamente acercándonos a esa excelencia para ganar ese partido. Claves pues habrá muchas, cuando se abra el partido lo veremos, pero hay que rozar esa excelencia en todos los aspectos del juego, porque haciéndolo muy bien igual no te da. Bueno, al final las claves nos las va a dar el míster, pero yo añadiría que ser un grupo, ser una piña, ser un equipo, va a ser lo más importante, estar todos muy juntos, ya sea en los momentos más difíciles que tengamos que pasar en el partido o los más buenos que tengamos, pero el ser un equipo, pensar todos en lo mismo y ayudarnos muchísimo. It's a question for both. What are the keys, or what do you think the keys would be for tomorrow and for beating England? Well, the coach said we need to play really good football, but not only that, we need to try and achieve to play the perfect game. You can never play the perfect game, but we need to be near that, or as near to that as possible, in order to try and beat England. It's very complicated, like I said, but we need to be near that point of excellence. And as for Abel,
he's saying, well, we'll talk about that with the coach later about where could be the keys could be. But then I believe we need to be a team. We need to stick together at all times. We need to support each other. Whatever happens, we need to think as one and act as a team tomorrow. Thank you, Abel. Thank you, Santi. Thank you, everyone. Spain will now have a training session on the pitch. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Ahora vamos a pasar.